El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. La primera de esas acciones fue ampliar nuestro sistema de atención al usuario, ¿sí? La oficina del CIAU venía trabajando con un solo funcionario que se encargaba de orientar al usuario, de atenderle sus solicitudes, sus reclamos, de ayudarle en algunos trámites. Bueno, viendo la necesidad y la mayor demanda que se viene dando de los servicios, el hospital hizo un esfuerzo en este sentido y colocó un nuevo profesional, uno para que asista a los usuarios en el servicio de urgencias, que es un servicio altamente demandado, y otro de los funcionarios atiende al personal de consulta externa. De esa forma tenemos una mayor atención, una mayor recepción y una mayor orientación a los usuarios para que sientan que nosotros nos preocupamos, que les queremos dar un mejor servicio, que les queremos dar las respuestas a sus inquietudes, ¿sí? Otra de las acciones que ya se implementó es que en los servicios de urgencias el paciente se clasifica mediante una metodología llamada triage, ¿cierto? Esa metodología hace poco fue replanteada, fue modificada y hay una nueva norma en donde se aumentó un nuevo rango de pacientes. Para hacerlo de una manera más profesional y de una manera que pudiéramos verdaderamente identificar cuál paciente era prioritario, cuál paciente en verdad necesitaba la consulta de urgencias, el hospital colocó médico, ¿sí? Anteriormente esa actividad la hacía una enfermera profesional que tenía un entrenamiento en esta actividad. Viendo que debíamos ir cambiando y ir dando un mejor servicio, colocamos dos profesionales de la medicina para que se encarguen de clasificar ese paciente, porque a veces vemos que el paciente que llega a urgencias no tiene realmente una urgencia, lo que tiene es una consulta prioritaria, ¿sí? Entonces, con eso no quiero decir que no necesite atención médica, sí la necesita, evidentemente, pero hay otro método, hay otra manera de acceder a esa consulta y sería a través de consulta prioritaria por el servicio de consulta de urgencias. Hemos visto que con esta implementación le hemos concretado al paciente su patología y le hemos dado una mejor respuesta, y a ese paciente que en verdad puede ser diferido, que a veces va a congestionar los servicios, lo estamos educando y le estamos dando alternativa de ser atendido a través del servicio de consulta externa. Sí, les estamos haciendo una gran invitación a toda la población socorrana a que asistan a la jornada de vacunación que se va a realizar este jueves 28 de julio en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos vacunando con todo lo que es el esquema regular, o sea, los niños menores de 5 añitos para que se pongan al día las personas que son inasistentes. Estamos vacunando con influenza gestacional para las maternas que tienen entre la 14 semana hacia arriba. También estamos colocando para las maternas
la EPTA celular a partir de la 26 semana. Estamos también influenza para las personas mayores de 60 años y estamos aplicando toxoide para las mujeres en edad fértil de los 10 a los 49 años. En esta jornada de vacunación estamos haciendo una campaña grande con el tema de la vacunación con fiebre amarilla, ya que estamos invitando a todas las personas que no tienen esquema vacunal o que nunca se hayan aplicado fiebre amarilla a que asistan este jueves a hacerse la aplicación. Las personas que ya tengan la vacuna y que tengan su carnet, pero que no aparezcan en internet, o sea en la página web, nos pueden traer ese día la fotocopia del carnet para nosotros actualizársela en el página web. Para recordarles que solamente vamos a colocar fiebre amarilla una vez en la vida. Antes la colocábamos cada 10 años, después pasamos a cada 20 años, pero recordarles que ahora solamente es una vez en la vida. Entonces es importante que ustedes tengan el carnet y más que todo que les aparezca el registro en internet en la página web. Solamente deben traer la fotocopia del documento, no más. No necesitan autorizaciones de las EPS, puede venir todo el mundo, es gratis, no tiene ningún costo y pues lo chévere es que no tienen que hacer ninguna papelería, solamente con el documento, solamente es para la cuestión de que nos quede bien hechos los registros, pero pues para nada más. Al hablar de SIDA y VIH hay que tener en cuenta que son dos cosas completamente diferentes. VIH y SIDA son dos términos que se usan en simultánea, sin embargo, son dos cosas completamente distintas. VIH como tal es el virus de la inmunodeficiencia humana, es un agente infeccioso que genera determinadas patologías en el cuerpo, básicamente un cuadro que consiste en inmunosupresión, es decir, un cuadro que altera todo el mecanismo de defensa del cuerpo. El SIDA ya es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, ya es el conjunto de signos, síntomas y básicamente enfermedades secundarias a la infección por VIH. Entonces, generalmente un SIDA puede conllevarlo, el VIH es el que conlleva el SIDA, mas no necesariamente todo paciente con VIH va a tener SIDA. Bueno, realmente para hacer el diagnóstico se debe seguir un protocolo. Básicamente el paciente le consulta a uno con determinados síntomas, por ejemplo pérdida de peso, generalmente mayor al 10% en un tiempo determinado, infecciones recurrentes, básicamente infecciones que el cuerpo debería estar controlando y no las controla, ya le empiezan a dar a uno como las banderas rojas, las alarmas de que algo puede estar pasando a nivel inmunitario. Para hacer un diagnóstico ya de SIDA primero hay que hacer un diagnóstico de VIH, por lo que les digo, el SIDA ya es una de las etapas prácticamente finales de todo este espectro de enfermedades causadas por el VIH. Entonces, en el momento en que ya se tenga un diagnóstico previo de VIH, ya podríamos empezar a mirar y categorizar en qué estado de salud está el paciente, en qué estado de la historia natural de la infección por VIH se encuentra, para poder definir si en ese momento el paciente puede o no tener SIDA. Para realizar el diagnóstico de SIDA se siguen unos criterios ya establecidos, básicamente por los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos, que son los que han dado como las directrices a nivel mundial para el diagnóstico de esto. Entonces se tiene que tener en cuenta pues determinados signos, determinados síntomas, determinadas patologías que esté cursando el paciente infectado previamente por VIH para hacer un diagnóstico de SIDA. Realmente hay que tener en cuenta eso, porque si bien para tener SIDA hay que tener previamente VIH, porque el SIDA realmente solo se da si hay una infección previamente por VIH. En el caso contrario de todo paciente con VIH no necesariamente va a tener SIDA, porque depende de cómo se encuentre el estado inmunitario de ese paciente y qué tanto grado de inmunosupresión haya llevado el virus para que llegue ya el paciente a ese estado de SIDA. Bueno, lo más importante en cuanto al diagnóstico de VIH y posteriormente diagnóstico de SIDA es que hay que iniciar un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento oportuno pues va a conllevar mejores tasas de manejo de la enfermedad. No necesariamente es una enfermedad que vaya a matar inmediatamente al paciente. Antiguamente pues había mucho desconocimiento sobre la patología. Si vamos y miramos el VIH, pues es un virus de reciente aparición comparado a muchas enfermedades. Básicamente hacia final de 1983 fue que se logró establecer que era un agente causal el que lo estaba causando y generando este tipo de inmunosupresión, esta alteración a nivel del sistema inmunitario. Entonces, a medida que fue apareciendo que se logró hacer pues, un estudio adecuado de qué era lo que estaba pasando, empezó también a tratarse en líneas de manejo. Hoy en día hay muchas líneas de manejo, se individualiza
el manejo dependiendo de pues, el estado clínico del paciente, la carga viral que tiene, que son las mediciones que pues, pueden predecir a futuro el comportamiento que va a tener el paciente. Y después un paciente con buena adherencia, diagnosticado a tiempo, paciente que se diagnostica en las fases iniciales, un paciente que no tiene en el momento el síndrome de inmunodeficiencia humana, o sea que está solo infectado por el VIH, pues tiene un mejor pronóstico de sobrevida. Básicamente hasta el momento el VIH sí lastimosamente es una enfermedad incurable, no hay un manejo que diga uno se le pone al paciente y se curó por completo, pero es una enfermedad manejable. Ya la tasa de complicaciones por VIH ha venido en descenso, si bien todavía se puede complicar el paciente, sus comorbilidades de base y todas las implicaciones que puede tener, ya no es tanto comparado, por ejemplo, hace unos 5 o 10 años que había mayor desconocimiento. Parte de eso pues hay que tener en cuenta que es una enfermedad de alto estigma social, de alto impacto emocional, y eso también influye mucho pues en cuanto a la red de apoyo que vaya a tener el paciente, que va a ser también fundamental a la hora de iniciar un tratamiento oportuno y que haya una buena adherencia al tratamiento. Ahí hay que mirar y hay que definir qué tiene uno como convivencia. Obviamente si yo tengo acá un paciente con VIH, por el hecho de atenderlo, por el hecho de saludarlo, darle la mano, no me va a conllevar realmente ningún riesgo, puesto que el VIH tiene determinadas formas de transmisión que ya se han estudiado y se ha logrado establecer. ¿Sí? Básicamente hay 3 formas grandes de transmisión del VIH. Una es la vía parenteral, bien sea a través de uso de agujas compartidas, de contaminación de material cortopunzante o a través de transfusiones. La vía de transmisión sexual, que es generalmente la que mayor número de casos se reportan, y la transmisión vertical o transmisión perinatal, que es la transmisión de la madre infectada con VIH al bebé, básicamente durante el trabajo de parto y el parto del bebé. Pero muchas veces se han documentado también parejas que han logrado convivir. Obviamente pues hay ciertas conductas riesgosas que aumentarían el riesgo de contraer la enfermedad. Contraer básicamente es la infección. Ya posteriormente la enfermedad hablamos es dependiendo del estado de inmunodeficiencia que llegue a tener el paciente. Pero por el hecho de a mí que me llegue un paciente y lo atienda, no me va a implicar que me vaya a contagiar un estornudo, no me va a contagiar con VIH, darle la mano a alguien no me va a contagiar con VIH, sentarme en la silla donde él se sentó no me va a contagiar con VIH. Realmente el llamamiento es a que hay que conocer el VIH. El VIH es una enfermedad que ha tenido a lo largo de la historia, parece que es una historia corta, aproximadamente unos 30 años, ha tenido mucho tabú. Inicialmente se le decía que era la enfermedad de las 3 H's, la enfermedad de los homosexuales, de los hemofílicos y de los haitianos, que fue básicamente las 3 primeras como subgrupos de personas en los cuales se logró identificar. Sin embargo, el perfil epidemiológico ha venido cambiando. Hoy en día incluso en nuestro país se está presentando mayor transmisión en parejas heterosexuales que en parejas homosexuales, porque pues no ha habido una conciencia de que es una enfermedad que está ahí, de que se puede transmitir de forma sexual. La gente cree que solo determinadas conductas de riesgo son las que la van a transmitir. Por ejemplo, el caso de las mujeres, madres, cabeza de familia o las amas de casa, que muchas veces creen que por el hecho de que tienen un matrimonio heterosexual, un matrimonio estable, entre comillas, no van a presentar la infección, pero resulta que su esposo sí tiene conductas sexuales de riesgo, puede estar contagiado y ellas resultan contagiadas pensando que en su caso no van a tener una conducta riesgosa. ¿Sí? Básicamente la infección por VIH está presentándose también por mucho desconocimiento sobre el tema. VIH, como vuelvo y lo digo, es una enfermedad que se ha estigmatizado mucho, pero es básicamente por su mismo contexto de que hay cierta ignorancia respecto al tema. Sí es una enfermedad que da mucho temor por el hecho de que ataca básicamente el sistema inmunológico, el sistema de defensas del cuerpo. Entonces frente a eso pues crea también mucho miedo, pero el miedo de cierta forma ciega y no hace que uno investigue. Hay que estar mirando que es una enfermedad que está presente, que si bien hoy en día se conoce mejor, hay mejores tratamientos, es una enfermedad que sigue estando ahí y sobre todo que es una enfermedad que hasta el momento no se le ha logrado hacer una cura. Hay que tener en cuenta sobre todo la población joven y el llamamiento no es solo a protegerse uno del VIH,
también más enfermedades de transmisión sexual que la gente desconoce. Muchas tienen cura, otras no tienen cura, y está también el VIH. En nuestro municipio pues hay mucho caso que se ha reportado últimamente, y no solo de VIH, también por ejemplo tenemos casos de hepatitis B, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la hepatitis B tiene una particularidad, que si bien es una enfermedad de transmisión sexual, existe vacuna para prevenir la hepatitis B. Entonces también ese desconocimiento lleva a que de cierta forma pues haya mayor riesgo y haya mayor prevalencia de la enfermedad, y sobre todo que haya mayor incidencia, que haya mayor número de casos que se estén reportando de todas estas enfermedades. Lo otro es que pues la población joven es población más propensa a llevar determinadas conductas de riesgo, porque no hay una capacidad tan crítica de ver el peligro, no se asimila de la misma forma comparado a un paciente ya adulto, que pues ya tiene una noción de riesgo mayor y establecida comparada a la población joven. La invitación nuevamente es pues a llevar una vida sexual responsable, ¿sí? Hoy en día ya tenemos y ya hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hay que conocerlos, no simplemente se quedan limitados al papel, sino ponerlos en práctica. No es tampoco estigmatizar la sexualidad, porque es una de las esferas del desarrollo del ser humano, sino es saber llevar esa vida sexual, tener una conciencia de que si bien es algo también parte de nuestro desarrollo, también hay que llevarlo con responsabilidad. Entonces el uso de preservativos, no solo prevención de enfermedades de transmisión sexual, sino embarazos no deseados, embarazo en población adolescente. Y lo otro también es aprovechar las campañas, ¿sí? Hay muchas campañas que se hacen a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local, en cuanto a prevención y diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual. Las pruebas para VIH son pruebas que están disponibles en todas las instituciones. Uno perfectamente puede ir a su consulta externa y solicitar la prueba si uno tiene dudas. Empezar a usar también todas estas herramientas. La salud no solo se debe comprender como la parte de dar un tratamiento y la parte de hacer una intervención en cuanto a mejorar una enfermedad, sino también en prevenir esa enfermedad. Y muchas veces estamos descuidando eso en nuestro diario vivir. Otro punto a tener en cuenta es en cuanto a la transmisión vertical del VIH, que la transmisión vertical se entiende como la transmisión que se da entre la mujer embarazada con VIH positivo y un bebé que hasta el momento de la gestación iba sano. Generalmente estos casos se presentan en el momento previo al parto y durante el parto, perinatal y natal. Hay ciertos protocolos en los que se trata de disminuir esta incidencia. No necesariamente todo niño de madre VIH positivo va a ser un niño que al nacer vaya a tener VIH positivo. Para eso pues ya se lograron hacer estudios, se logró establecer ciertos tratamientos profilácticos para disminuir esta tasa de transmisión. En una paciente gestante generalmente uno evita, porque se ha logrado aislar virus de la inmunodeficiencia humana tanto en la leche materna como en el semen, las secreciones vaginales, en el líquido cefalorraquídeo. Para finalizar, de igual forma hacer la invitación, pues en nuestro hospital nosotros contamos con un amplio portafolio de apoyo, acompañamiento, diagnóstico para determinados casos. Igual nosotros contamos también con un servicio de consulta externa en el cual se puede brindar asesoría respecto pues no solo a las enfermedades de transmisión sexual, sino una sexualidad responsable. De igual forma también existen protocolos para diagnóstico, se pueden pedir las pruebas, estar haciendo una búsqueda activa. No está de más que uno en cualquier momento de la vida se quiera hacer una prueba para determinar si es portador o no es portador del VIH, y dar una oportuna atención a esos pacientes. Igual también se puede hacer acompañamiento, que lo hacemos acá con el grupo interdisciplinar que poseemos en la institución. En esta ocasión vamos a hablar de un evento que se puede presentar en cualquier entidad prestadora de salud. Entendiendo que las personas que llegan al Hospital Manuela Beltrán vienen con una alteración en su salud y en su estado de ánimo, por lo cual necesitan una orientación y el cuidado de una persona que los acompañe. Vamos a hablar del caso del paciente extraviado o que deambula por las instalaciones del hospital. Las personas más susceptibles a sufrir a extraviarse o a perderse dentro del hospital
son los niños menores de 7 años y los adultos mayores. Y aquellas personas que por la misma enfermedad o el accidente que han sufrido tienen un pequeño shock, una pérdida de su memoria. Para este caso, la institución tiene establecido unos protocolos de identificación del paciente y de acompañamiento y vigilancia de los mismos. Nosotros como brigada de emergencia somos un grupo de apoyo en caso que se presente esta alteración del normal funcionamiento dentro del hospital. Este paciente extraviado se anuncia o se maneja bajo el código Mapache. Entonces la persona que se percata de que nuestro paciente está extraviado o que no se encuentra en el sitio donde debería estar o donde lo dejamos, iniciará la cadena de llamadas y anunciará que hay un código Mapache en su servicio, tratando de describir la vestimenta que llevaba el paciente la última vez que lo vio, la edad y alguna descripción que nos ayude a encontrarlo de forma rápida. Lo primero que se hace es iniciar una búsqueda en los alrededores del sitio donde lo vimos por última vez, en los baños, los vestieres, los consultorios más cercanos, y haciendo una pequeña averiguación con las personas que se encontraban alrededor de este paciente. Como les decía, los niños menores de 7 años y los adultos mayores son las personas más susceptibles a sufrir este tipo de pérdida momentánea o de desorientación dentro de la institución. Se manejan las manillas de identificación de pacientes y los protocolos de control de visita y entrada y salida de personas al hospital, con este fin de que accidentalmente no se salga de nuestra institución un paciente que se encuentre desorientado. Aquí hacemos un llamado a la comunidad y a las personas que nos visitan y a los acompañantes de los pacientes para que entiendan que estos protocolos implican una serie de preguntas, de controles y de identificación de la misma visita y los mismos acompañantes. No es por molestar, son protocolos establecidos, y una de los grupos que más nos apoya a nosotros en esta labor es el grupo de guardas de seguridad y de vigilancia. Hay un guarda de seguridad por turno que está haciendo las rondas y otro que está revisando constantemente las cámaras, quienes nos informan o nos alertan acerca de ese paciente o de esa persona que ven deambular por el hospital sin ningún rumbo fijo. Eso ya es un indicio para nosotros de que hay un paciente que está o una persona que es susceptible a sufrir esta pérdida o esta fuga del servicio. Cuando vienen pacientes que requieren escolta de las autoridades, la escolta, llámese IMPEC o Policía Nacional, ellos son los custodios y los responsables de estos pacientes que traen al servicio del hospital. Y nosotros, como brigada de emergencia, lo que hacemos es apoyar la labor de búsqueda rápida de ese paciente en los demás servicios o donde nos indican que posiblemente está el paciente extraviado. La búsqueda externa de llegarse a presentar el caso, que el paciente salga de la institución, la hacen las autoridades competentes. Entonces iniciamos por buscar el apoyo del cuadrante de la Policía Nacional o de la Defensa Civil, estableciendo unas manzanas de recorrido y unos radios de acción. Los pacientes que tienen algún tipo de alteración mental y eso son estrictamente vigilados por el personal de enfermería, y ellos solicitan, dependiendo de cada caso, el apoyo, bien sea de la Policía Nacional, de los guardas de seguridad o de la Brigada de Emergencia.